9:49. Nosotros estamos en comunicación ya en directo con Cecilia Quirós, militante de la corriente socialista de las y los trabajadores de Perú, corresponsal de La Izquierda a Diario en ese país. Recordemos, haciendo un breve repaso de lo que viene pasando en el país hermano en los últimos días. El lunes pasado, hace una semana, el Congreso de Perú votó la vacancia del por entonces presidente Vizcarra. Se lo acusaba por la llamada incapacidad moral, con acusaciones de corrupción, pero frente a la forma, la celeridad y por cómo se fue dando esta destitución en el Congreso, que es uno de los organismos también más desprestigiados del país, la sociedad entera de Perú y el pueblo trabajador desataron una ola de protestas muy fuerte que luego se fue extendiendo y el presidente que había nombrado el Congreso, Manuel Merino, tuvo que renunciar también junto con todo su gabinete, producto de 2 muertes que hubo con la represión frente a las protestas y también con muchas denuncias de desapariciones. Ayer por la noche fracasaron las negociaciones en el Congreso para elegir un nuevo representante y esto deja abierto una crisis política y social en Perú que no se conocen todavía hasta dónde llegará. Para charlar de esto estamos en comunicación, repetimos, con Cecilia desde Perú. Cecilia, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Cecilia, ¿cuál es la situación política e institucional luego de la renuncia de Merino y el clima que se está viviendo ahora? Bueno, son una semana ya de intensas movilizaciones en todo el país. Producto de estas movilizaciones, este gobierno ilegítimo de Manuel Merino que nombró el Congreso ayer llegó a su fin. Además, como tú lo mencionabas, con 2 estudiantes asesinados por la brutal represión policial. Además, solo el sábado se registraron 94 heridos y hasta ahora hay 42 desaparecidos, sobre los cuales la policía, la fiscalía, la defensoría del pueblo no han sabido decir cuál es su paradero, lo cual es terrible porque vivimos un contexto de fuerte avance en términos de represión de la policía, que además se ve envalentonada por la ley del gatillo fácil, con lo cual no tendrían ninguna responsabilidad los policías, que son los responsables materiales, pero tampoco los responsables políticos, porque estamos en estado de emergencia nacional hasta fines de noviembre y además toda esta brutal represión se desató en la noche, con lo cual van a utilizar con argumento que a partir de las 11 de la noche estamos en toque de queda. Si bien es cierto, esta represión fue antes, pero altos mandos policiales han salido a deslizar esa idea, ¿no?, de que no se está respetando el estado de emergencia, no se está respetando el toque de queda, con lo cual a ellos les faculta reprimir brutalmente, lo cual es desde cualquier punto de vista repudiable, y más no conocer el paradero de 42 personas, entre estudiantes, hombres y mujeres. Cecilia, y para la situación social que se está viviendo en las calles y la situación desde el punto de vista político, ¿cómo fueron las discusiones que hubo ayer en el Congreso y quién es ahora quien está al mando del país o del Estado? Bueno, hay un vacío de poder, no hay presidente, no hay presidente del Congreso tampoco. Ayer se debía llegar a un acuerdo para que se pueda votar una lista que presida el Congreso, la Junta Directiva. Sin embargo, la única lista que se presentó, que estaba dirigida por la congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio, no alcanzó los votos necesarios para ocupar la presidencia del Congreso y con ello ocupar la presidencia de la República. Hasta ahora no está claro si es que habría un consenso entre las bancadas en el Congreso, o lo otro, y es lo que apunta a un sector importante de la derecha, de la burguesía, o sea, que el Tribunal Constitucional falle para definir qué es la incapacidad moral, qué implicancias tiene, y para ver si es que dentro de esas implicancias caben las investigaciones de corrupción en las cuales está inmerso el expresidente Vizcarra. Apuntan a que el TC falle, que estar investigado no es causal para que quepa en la interpretación
de vacancia moral y con ello el retorno de Vizcarra. Eso es lo que apunta un sector también importante de los grandes medios de comunicación, de la burguesía. Claro. Claro, Cecilia, ¿qué tal? Recordamos que estamos en comunicación con Cecilia Quirós, corresponsal de La Izquierda Diario en Perú. Cecilia, ¿podrías explicarnos también cuáles son las raíces de ese descontento que estalló en las calles y que tiene como una de sus principales protagonistas, ¿no?, a la juventud? Acá escuchamos, ¿no?, se habla mucho del régimen del 93. ¿Podrías explicarnos un poco? Bueno, hay una profunda crisis que se abre desde fines del 2016, 2017, una profunda crisis del régimen que tuvo distintos momentos, ¿no? Todo esto a raíz de los destapes, de los vínculos de corrupción de los expresidentes, incluso el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, el financiamiento de Odebrecht y otras grandes empresas de la construcción a diversos candidatos políticos peruanos, lo cual obviamente mostró verdaderamente al servicio de quién está este Estado, al servicio de quién está el conjunto de sus instituciones y está evidentemente al servicio de las ganancias y del lucro de estas empresas de la construcción y de otras. Del 2017 en adelante, primero tuvimos el indulto a Fujimori, lo cual también generó enormes movilizaciones y protestas en la calle que vino a repudiar esta decisión que tomó Pedro Pablo Kuczynski. Frente a estas movilizaciones masivas que se daban en las calles, Pedro Pablo Kuczynski decide renunciar, asume Vizcarra. Vizcarra era presentado hasta hace un mes o un poco menos como un hombre supuestamente ético, no corrupto, eficiente en la gestión pública. Hemos visto también que está involucrado en estos negocios con las licitaciones de la obra pública, pero no solo eso, sino que del 2018 en adelante se dieron distintos momentos de esta crisis que llevaron, por ejemplo, a que Vizcarra cierre el Congreso, convoque a un referéndum, con lo cual han tratado y han buscado oxigenar el régimen, dar salidas dentro de la institucionalidad, lo cual hemos visto que son salidas de corto tiempo, ¿no? Porque nuevamente volvemos a estas crisis. En plena pandemia se tuvieron que cambiar 2 gabinetes ministeriales con Vizcarra en la presidencia, ¿no? Entonces es una situación muy profunda, una crisis muy profunda. Las movilizaciones no son por el retorno de Vizcarra, eso está claramente. Las movilizaciones sí tienen un fuerte énfasis en el cuestionamiento del Congreso y los políticos que representan intereses empresariales en el Congreso, pero no son por el retorno de Vizcarra. Pretende la gran prensa dar un direccionamiento hacia ese lado, pero no es así porque sobre todo en las regiones del interior del país hay un cuestionamiento hacia la Constitución del 93, hay un cuestionamiento hacia el régimen y exigen asamblea constituyente. Nosotros desde la CST creemos que frente a toda esta crisis la clase obrera tiene que entrar a la escena, y es en ese sentido que las grandes centrales sindicales, la CGTP y las otras centrales sindicales, nos parece y exigimos que convoquen a un gran paro nacional de lucha para, a través de la huelga general política, imponer una asamblea constituyente libre y soberana como salida a toda esta profunda crisis. Y Cecilia, contanos una pregunta por esto, por la asamblea constituyente y también el cuestionamiento al régimen del 93. ¿Cuáles serían los puntos centrales? Porque vimos también movilizaciones de estudiantes. Bueno, de hecho las 2 personas muertas eran estudiantes y también una crisis sanitaria muy importante. ¿Cuáles son los fundamentos de la crítica a ese régimen? Lo central es la crítica a la corrupción que todos los políticos hoy que tienen presencia en el Parlamento y otros que están postulando hacia las elecciones de abril del 2021 tienen vínculos con los financiamientos de las empresas privadas. Las empresas privadas los han financiado, entonces hay como una crítica muy fuerte a esto porque hemos visto, y eso es lo que se siente, que quienes reciben financiamiento de estas empresas privadas van a hacerse de diversos cargos
del gobierno, del Estado, para favorecer a estas empresas. Eso por un lado. Lo otro, hay un fuerte impacto también de lo que pasó en Chile, muy positivo, porque la juventud que hoy sale en las calles ve como un ejemplo lo que pasó con el pueblo trabajador chileno. Los estudiantes de la Federación de San Marcos, de la Federación Católica, que son los gremios más importantes en Lima, han votado que la consigna de su movilización y su lucha es por acabar con la Constitución de 1993. Obviamente hay una discusión cómo hacerlo, quiénes lo hacen, pero es un terreno abierto para seguir discutiendo, pero nos parece muy importante estos acuerdos y estas decisiones, porque no solamente van contra el Congreso o contra una figura, como el caso de Merino, porque Merino ya cayó, sino que empiezan a cuestionar una de los pilares del régimen, que es la Constitución del 93, que permite el saqueo nacional, que permite la privatización de la educación, que permite que empresarios de la educación que hoy son congresistas hayan podido hacer sus fortunas, hacer sus ganancias, valiéndose de que la educación pública es cada vez más difícil el acceso porque se ha recortado el presupuesto, las vacantes a la universidad pública son muy pocas, entonces quienes no pueden ingresar a la universidad pública van a estas universidades, tanto de los Acuña, de los Luna y de otros empresarios que hoy defienden estos intereses fuertemente en el Congreso. Entonces hay un cuestionamiento también profundo a esto y nos parece muy importante porque una de las bases del neoliberalismo es la privatización de la educación y que aquí lo hicieron a través de estas universidades, permitiendo su creación y su proliferación. Claro, bueno, queda muy claro también y es muy interesante pensarlo en ligazón también con el estallido que viene en Chile desde hace un año y también en Perú que se venía arrastrando, es parte, ¿no?, del lastre que dejaron los 90 y el neoliberalismo en los países de la región. Te agradecemos mucho, Cecilia, por la comunicación. Seguramente en estos días te vamos a estar molestando nuevamente para saber todas las novedades y también les comentamos que lo pueden seguir en La Izquierda Diario Perú, minuto a minuto ahí con todas las actualizaciones y encontrarán también a Cecilia ahí que pueden leerlo. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Cecilia pasaba, corresponsal, Cecilia Quirós es corresponsal de La Izquierda Diario en Perú. También, bueno, se vienen siguiendo, ayer eran muy impresionantes también los videos y seguir minuto a minuto cómo la crisis política era tan profunda que todos los acuerdos entre los distintos partidos tradicionales se caían, sí, apenas se levantaban y se caían y ahora, como comentaba Cecilia, quieren hacer una vuelta atrás y decir, bueno, foja cero, vuelve Vizcarra. Así que, bueno, vamos a seguir la situación en Perú. Y nosotros pasando 3 minutos, las 11 de la mañana, ya volvemos con más Alerta Spoiler.